tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge y bienvenidos a un nuevo video de C++. El día de hoy quería ver variables y yo sé que esto podrá sonar muy sencillo, pero quería dar un giro y explicar también algunos conceptos un poquito más avanzados respecto a las variables para que entendamos bien cómo es que funciona esto. Ahora, en C++ es un lenguaje que cuenta con varios tipos de variables. En este caso voy a hablar acerca de las variables primitivas. Porque básicamente en una variable podemos tener cualquier cosa, ¿no? Y C++ es un lenguaje orientado a objetos, así que podemos crear, objetos, y eso van a ser también de cierto modo variables. Pero en este caso vamos a utilizar nada más las primitivas. Aquí tengo algunas que tenemos disponibles. Tenemos números enteros, caracteres, variables de tipo booleano. Tenemos variables dobles y de punto flotante, ¿ok? Que son para números decimales, las dobles y las de punto flotante. Ahora, ¿cómo creo yo y cómo utilizo y qué es exactamente una variable? Una variable, en este caso dígase X, es un lugar donde yo puedo guardar el valor de algo. Digamos, por ejemplo, un número. El número 15. Y lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es una declaración. En este caso yo estoy viendo aquí la declaración de la variable X, que quiere decir que estoy reservando un espacio en la memoria para guardar un valor de tipo entero, como lo vendría siendo 15. Y con cout puedo utilizarlo de esta manera para imprimir ese valor en la pantalla. Entonces lo que voy a hacer es voy a guardar este programa, voy a ir aquí, lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Y pueden ver aquí que la variable vale 15, ¿ok? Hasta el momento estamos bien, no hay ningún problema, podemos acceder a esa variable ahora. La declaración no necesariamente tiene que asignar el valor de una variable en ese momento. Simplemente podemos colocar int x que declara la variable. El nombre de la variable puede comenzar con letras minúsculas, mayúsculas, por ejemplo. Pero lo que tienen que saber aquí es que ¿qué pasa si yo no le asigno ningún valor? Y eso es algo muy importante. No asignar un valor a una variable cuando la vamos a utilizar puede ser peligroso. Yo podría colocar aquí 10, pero si no lo coloco, vamos a ver qué pasa cuando compilo este programa. Compilamos el programa con el estándar de C++11 y lo ejecutamos y podemos ver que el valor pareciera un número arbitrario. ¿Por qué sucede esto? Ok. Lo que pasa es que la variable en realidad es como un índice hacia la memoria, ¿ok? Es como un apuntador a un lugar de memoria. Cuando tú declaras la variable, en este caso que decimos int x, estás diciendo yo quiero reservar este espacio en la memoria para guardar un valor. Pero lo que sucede es que la computadora te va a dar ese espacio, pero ese espacio no necesariamente lo ha limpiado. A lo mejor tiene información de algún otro programa que utilizó ese espacio en el pasado y la dejó ahí flotando. Entonces, como eso es dinámico y es totalmente aleatorio lo que te puede dar como espacio para que tú utilices, es peligroso porque eso puede tener repercusiones en el programa. Como pueden ver, aparece este valor, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que hay que asignar un valor para que vaya que la variable ya contenga la información que nosotros deseamos y no nos vaya a salir con alguna sorpresa. Aquí ya podemos ver el valor de la variable entera, que es 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa también es importante que tenemos que saber de las variables? Las variables ocupan un cierto espacio en la memoria. Es decir, cuando yo digo voy a reservar un espacio para X, se reserva obviamente un espacio limitado, ¿no? Para yo saber cuál es el espacio que vamos a estar reservando, vamos a imprimir aquí en pantalla con cout size de int, en este caso vaya de la variable, o no voy a colocar de x, y vamos a utilizar una función que existe en C++ que se llama sizeOf, ¿ok? Y adentro voy a colocar int y luego vamos a añadir un final de línea. Entonces, ¿qué hace sizeOf? SizeOf nos va a decir cuántos bytes, en este caso son 4, cuántos bytes se ocupan, cuántos bytes se están ocupando en lo que vendría siendo el espacio que se reserva para nuestra variable. Y ahora bien, tenemos 4 bytes, entonces aquí a venir un momento, voy a abrir Python nada más para hacer unos cálculos. 4 bytes, eso multiplicado por 8 tenemos 32 bits, ¿ok? Entonces, de esos 4 bytes, porque acuérdense que bytes son igual a 8 bits,
quiere decir que estamos utilizando 32 bits. ¿Y qué podemos hacer? Que si nosotros agarramos 2 y lo elevamos a la 32ª potencia, nos va a dar este numerito que ven aquí. Ese número, que es 4, 2, todo eso que ven ahí, es el límite de valores, de números que puede almacenar nuestra variable. Si nosotros nos salimos de este rango, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque vamos a utilizar valores que no hay espacio para guardarlos. Simplemente son tantos números que ya no se pueden acomodar en la memoria, y eso tiene que ver con cómo se guardan en los registros que están en binario, ¿no? De hecho, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, lo que quiero que vean ahora recuerden que esto es una variable entera. Esto quiere decir que manejamos números negativos y positivos. Entonces, naturalmente ese es el número total de valores. Para saber más o menos hasta cuánto podemos albergar, lo dividimos entre 2 y va a ser como este número negativo y este número positivo el límite que vamos a tener. Entonces vamos a intentar copiar este número de aquí de la terminal. Vamos a salir acá y vamos a decir que x va a ser igual a este numerito. Entonces me parece que es el extremo positivo. Ok, miren, aquí compila el programa. Ese es el extremo positivo, que es el límite máximo que podemos guardar, ¿no?, en nuestro programa. Y si yo llego y le subo, a ver, no, de hecho miren, aquí ya se salió. Si yo incluso le subo un valor, voy a colocar 9, intento compilar, a ver si estoy compilando el programa que es. Sí. Vamos a añadir, vamos a colocar acá 50. Me pregunto si lo puse bien. Creo que no. A ver, vamos a ver otra vez. Python. Ok. 2 elevado a la 32. Tenemos todo este número que está aquí. Si nosotros intentamos guardar esto, vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Ahí tronó. Es un overflow. No se pueden guardar más números que eso. Ese es el extremo que nosotros tenemos para guardar valores. Si nosotros nos vamos a... Ok, si nos vamos a un número menos, entonces funciona. Ok, la razón de eso. La razón es porque me parece que C++ se da cuenta. Si yo pongo onSign, así de que... Ese es el... significa que no se está utilizando signo. En teoría aquí debería de... Me parece que no va a compilar. No va a compilar. ¿Por qué? Porque me estoy pasando. No, él se da cuenta. Cuando ya sabe que está fuera del límite, se da cuenta. Este es el mismo espacio que debería de tener. Y ya por eso es que no nos compila. De hecho, por eso, si se dan cuenta, cuando yo vine aquí y le di este valor como un int que maneja signos, y eso es algo muy interesante, porque si ustedes ven la ejecución del programa, da -1. ¿Por qué da -1? Porque aunque tiene espacio para guardar esto, ya este valor se sale dentro del rango positivo que puede almacenar un int, y no sabe cómo tratarlo, y por eso lo pone así como -1. Entonces es un bug que existe por estar utilizando un valor, un número que requiere más del tamaño que realmente se diseñó la variable para que tenga. Ahora, ¿cómo podemos hacer para albergar incluso más espacio? ¿Cómo podemos aumentar el tamaño para poder tener estas variables guardadas? O sea, el primer truco que ya vieron ahorita es el onSign int, que básicamente esto maneja solamente el rango positivo. Como pueden ver, entonces ya con esto este número ya lo entiende, porque solo maneja números positivos y ya puede alcanzar a entender ese valor. Aquí está. Pero sobre todo de arquitecturas de 64, de 16 bits, se utilizaba una palabra que se llama long, que esto lo que hace es que aumenta el tamaño de bytes que vamos a utilizar para nuestra variable. Ahora, como yo estoy en una computadora de 32 bits, bueno, esta máquina virtual es de 32 bits.
Si yo ejecuto el programa, vemos que todavía el tamaño de la variable int es de 4 bytes, ¿no? Entonces, el límite va a ser el mismo porque 4 por 8 da 32. Tenemos 2 a la 32 número de valores. Pero si yo utilizo long int, entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Compilamos. Tenemos 8 bytes. Entonces, nuevamente, mi buen amigo Python, 8 bytes. ¿Cuánto es eso? 8 multiplicado por 8, 64. ¿Ok? Entonces 2 elevado a la 64. Este es el nuevo tamaño de números que nosotros podemos almacenar. Y de hecho lo voy a agarrar de aquí. Eso es un número ya de por sí mucho mayor que el que estábamos utilizando. Entonces, si nosotros tomamos esto y lo colocamos, bueno, no, esto ya no, y lo colocamos por aquí como un long int, y de hecho puede ser unsigned, y compilamos el programa. Entonces, a ver, no, eso no era para allá, eso era para acá, para la consola. Ok, ahora compilamos. No, creo que me pasé. No, sí, porque claro que se está contando el 0, entonces no tiene espacio. Vamos a colocar este número nuevamente. Copiamos. Pegamos. Le bajamos 1. Y en teoría esto ya debería de compilar. La constante es muy alta. Ok, bueno, vamos a quitarle otro dígito porque esto como quiera sí está muy pesado. Ok, entonces lo vamos a hacer así. Y deberíamos tener, ahora tenemos espacio. Si se dan cuenta, nosotros ejecutamos el programa. Y bueno, podemos albergar un número mucho más grande porque estamos utilizando más espacio, ¿no? Estamos utilizando más bytes. Ahora, eso es algo importante que entender en las variables. ¿Por qué? Porque esto, cuando estás haciendo un programa donde vas a manejar a lo mejor muchos valores, donde vas a manejar, vaya, de todo, ¿no? Considera cada aspecto a la hora de escribir tus programas. Considera que necesitas manipular ciertos elementos con cierta memoria limitada, que esto ya en lenguajes como Python ya no es un problema porque, bueno, ya hay mecanismos para manejar esto, pero nosotros siempre tenemos que considerar la arquitectura de nuestra máquina, cuál es el tamaño de las variables que estamos utilizando. En este caso, la variable de 8 bytes, podemos determinar el tamaño con la función sizeOf, lo cual es muy interesante, puede llegar a ser muy útil porque puedes determinar o tener una idea de cuál es tu límite. Y bueno, pues nada más no excederse, ¿no?, de esos valores. Y bueno, amigos, eso era lo que quería enseñarles en este video. Esto tiene que ver con las variables, también entenderlas un poco más. Ya sabemos aquí cómo declararlas, cómo asignar un valor. Sabemos que si no le asignamos un valor podemos obtener un error, y sabemos cómo determinar qué tamaño, ¿no?, de información podemos albergar en una variable. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.